Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y en nuestra serie Descifrando a AMLO, les presento una nueva entrega de mis entrevistas con López Obrador desde 1996. Esta vez conversamos con el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien nos habla sobre su cruzada contra la corrupción, su programa de apoyo a los más necesitados y de los roces que desde entonces tenía con un sector de la prensa. Esta es una parte, la parte sustancial, creemos nosotros, de la entrevista, y luego les digo que la pueden ver completitita en nuestro portal rochainforma.com. Es pues Andrés Manuel López Obrador, descifrando a AMLO. Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí, por la confianza en este espacio. Buenos días, Ricardo. Aquí estamos. Antes que nada, ¿por qué no abordamos esto de el acuerdo, pacto nacional, este tema que ha venido surgiendo desde muy diversos flancos? Uno de ellos, la propia declaración, sorprendente para muchos en su momento, de tregua hecha por usted mismo como jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Cuáles son las posibilidades y con qué actitud de ser posible este pacto nacional? Bueno, yo creo que sí es posible, si hay voluntad política de todos los actores, de todos los representantes de las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas. Es cosa de definir bien una agenda. Hay que tratar varios aspectos, no concentrarse solo en una cosa, es decir, no se puede estar pensando nada más en lo político y dejar fuera lo económico y lo social. No se puede estar pensando nada más en la reforma fiscal sin tomar en cuenta otros aspectos. Acabo de dar a conocer mi punto de vista y fijaba yo 10 asuntos que considero básicos. 2 en el terreno político, 4 en el económico y 4 en lo social. En el terreno político, la nueva Constitución. Ese es un punto a tratar. El segundo punto es un acuerdo entre todos para terminar con la impunidad y la corrupción. Y aquí incluyo la necesidad de revisar los actos autoritarios del pasado y sobre todo castigar a responsables de violaciones a derechos humanos y al mismo tiempo castigar a los responsables del saqueo del erario público. No es un borrón y cuenta nueva. De modo que en lo político yo plantearía esos 2 asuntos. ¿Cacería de brujas? No, aplicar la ley, no actuar en plan de revancha, pero no permitir la impunidad. Hacer un acuerdo de no impunidad hacia adelante, pero revisar también el pasado. En lo económico, pues es indispensable revisar la política económica y en esto debe haber un acuerdo para alentar la actividad productiva nacional, para reactivar el mercado interno, para generar empleos, para parar el éxodo de migrantes hacia el norte, que es algo inhumano. La gente, sobre todo de los estados del sur y del sureste, están abandonando sus tierras, se están quedando solo los pueblos porque hay desesperación, hay necesidad. Esto por el abandono del campo, por la ruina del campo. Tiene que haber un acuerdo en ese sentido, que más allá de lo productivo, habría que pensarlo en el terreno de lo humanitario. El que tiene que abandonar por necesidad su tierra en busca de trabajo y va arriesgando la vida, merece ser atendido. Ese es un punto. Otro punto en materia económica
es lo relacionado con la reforma fiscal, que tiene que aplicarse de manera progresiva. Es decir, no una reforma fiscal para afectar a los de abajo y darles privilegios a los de arriba. Se tiene que llegar a un acuerdo en este asunto. Yo creo que hay coincidencias en el sentido de que hace falta la reforma fiscal, pero se tiene que llegar al acuerdo qué tipo de reforma se debe de aplicar. No es posible pensar en aumentar el IVA a medicamentos y alimentos y por otro lado no gravar las ganancias de capital en la bolsa, no cobrar impuestos por la operación Citigroup Banamex, no cobrar alrededor de 30.000 millones de pesos, la tercera parte de lo que se pretende recaudar con la reforma fiscal que presentó el presidente al Congreso. Entonces, ese es, desde mi particular punto de vista, otro tema. Llevo dos en materia social. Yo propongo el acuerdo para aumentar los salarios, recuperar lo que ha perdido el salario del 82 a la fecha, hacer el compromiso de que el salario esté siempre por encima de la inflación, es decir, los incrementos salariales se den por encima de la inflación. Se ha perdido alrededor del 70% del poder adquisitivo del salario del 82 a la fecha. Este es un acuerdo que se debe de tomar. Otro asunto en lo social es lo relacionado con la educación. México no va a poder insertarse en la globalización en condiciones favorables si no atendemos la educación. Desde ahora, o sea, debemos estar preocupados en la formación de los niños, de los jóvenes de ahora, porque van a enfrentar una realidad distinta. Tú lo sabes muy bien. O sea, cómo la revolución tecnológica está demandando otro tipo de educación, otro tipo de conocimiento, otro tipo de información. Entonces, hace falta una educación de calidad y desde luego tenemos que llegar al acuerdo que el Estado debe garantizar la educación pública y gratuita. Otro tema en lo social, pues es la construcción del estado de bienestar, el que podamos garantizar en la Constitución el derecho, por ejemplo, de los adultos mayores a una pensión justa, que todos los mexicanos, después de los 65 años, podamos recibir una pensión, como se da en cualquier otro país, como sucede en Europa, en donde a los adultos mayores se les garantiza que el último tramo de su vida puedan vivir con facilidad, con tranquilidad, como lo merecen después de haber trabajado durante mucho tiempo. Y el otro asunto pendiente en lo social es revisar el caso de Chiapas, regresar a la iniciativa original de la COCOPA, si la iniciativa de ley que se aprobó, que se está ratificando en algunos congresos locales y en otros no, no cumple el propósito de conciliar a las partes, pues hay que revisar, hay que rectificar, hay que regresar a la propuesta original de la COCOPA y hay que incluir a los indígenas en este pacto nacional. No se puede estar pensando en un acuerdo político nada más de las cúpulas, en donde no participen todos los sectores sociales y en donde no participen los grupos indígenas. Entonces te hablaba yo de cuatro. Los otros dos temas en materia económica, pues es llegar a un acuerdo de cómo vamos a insertarnos en el mundo globalizado. O sea, es una realidad, pero ¿bajo qué condiciones? Que también mencionaste en esas propuestas del Palacio de Minería, donde estuve, bueno, por supuesto, el tema de la generación de empleos y combate a la pobreza, y muy ligados, ¿no? Porque ahorita estamos preocupados por esto. El propio gobierno reconoce que hay una pérdida de 450,000 empleos en los meses recientes, que es gravísima, ¿no? Sí, ese es un punto fundamental, el impulsar la economía y hacerle frente al problema del desempleo. Hablaba yo un poco cuando me refería a
a la migración que se está dando, que tiene como origen eso, ¿no? Esa es la falta de causa. oportunidades aquí. No hay posibilidades de empleo. Y el otro tema en materia económica es también el acuerdo específico sobre qué va a corresponder al Estado y qué va a corresponder al mercado. Ese es un asunto que debe debatirse. Hay los extremos, hay quienes sostienen que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, volver a lo que fue el Estado en algún tiempo, y hay quienes sostienen que el Estado pues tiene que reducirse a su mínima expresión y todo debe de quedar en manos del mercado. Entonces ahí hay que buscar los equilibrios. El Estado no debe incumplir sus compromisos sociales, pero tampoco puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil. Entonces, esos son los temas que yo considero deben tratarse. Hay que hacer una convocatoria muy amplia a todos los sectores y considero que esto debe resolverse en las cámaras, en el Poder Legislativo. Ahí se tiene que dar el Discutir llamamiento. en diferentes mesas y luego llevar esas propuestas a las cámaras. Incluso la convocatoria. La convocatoria. Porque en el Congreso están representadas todas las expresiones políticas y ahí podría hacerse el llamamiento a todos los actores políticos, a todos los representantes de los sectores sociales, ahí hacer el debate. No es un asunto fácil, Ricardo, pero si hay voluntad se puede lograr. ¿Cómo, justamente sobre eso, con qué actitud llegar entre los extremos de decir, con tal de que haya acuerdo, yo renuncio hasta a mis convicciones? Y en el otro de decir, no, yo soy el dueño de la verdad, yo soy el más listo de la película, yo soy el único que sé hacia dónde debe y cómo conducirse, sobre todo porque luego los cómo son los problemáticos, cómo conducirse el país en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Con qué actitud llegar entre estos extremos? Pues hay que llegar con una actitud de conciliación, hay que correrse hacia el centro para llegar al acuerdo, porque si alguien se mantiene en una posición irreductible, pues no se puede llegar a ningún acuerdo. Yo creo que si hay voluntad, se puede llegar a este acuerdo. Lo que no es posible es, bueno, en primer lugar no es posible la simulación. Sería inaceptable el que se esté pensando en esto nada más para ganar tiempo, para simular de que se está cambiando cuando las cosas siguen igual. Yo creo que ya no estamos para eso. Ya nadie va a permitir esta simulación. Ya la gente está harta de eso. El que apuesta a eso se le va a revertir. Entonces, primero, pues, desterrar la simulación. Ir al diálogo con compromisos. Y segundo, pues buscar de que no sea un solo asunto. Yo una de las cosas que no veo adecuadas es el que se quiera promover la reforma fiscal sin tomar en cuenta otros aspectos. Ya de por sí la iniciativa de reforma fiscal es inequitativa, es injusta y sola, sin considerar aspectos sociales, sin reformas de otro tipo, pues mucho más. No va a poder pasar la reforma fiscal si no va acompañada de otros factores. Se habla mucho, por ejemplo, de la transición española y siempre se piensa de que fue nada más un pacto político. Y no, la transición española, el pacto en España, se da a partir de acuerdos que quedan plasmados en la Constitución. Y en esos acuerdos hay reformas en lo económico y en lo social. Por ejemplo, en la Constitución española, en su artículo 50, está establecido el derecho de los españoles a la pensión, el estado de bienestar. Yeah. Entonces, si eso va en el pacto, pues entonces sí se pueden hacer
no concesiones, pero sí considerar que hace falta una reforma fiscal en donde todo el mundo participe, en donde todo el mundo contribuya, pero está lo otro. El cómo y el para qué. Así ¿no? es, o sea, están los equilibrios, o sea, socialmente se le garantiza a la gente, ¿no?, su futuro, el que no pueda, el que tenga cierta certidumbre cuando llegue a la vejez, que pueda vivir con dignidad. Y entonces, pues sí, mientras yo esté en activo, pues yo pago mis impuestos y todos pagamos impuestos, porque tengo asegurado un futuro. Pero si nada más vas a pagar los impuestos, ¿sí? Además, los vas a pagar tú porque eres obrero, eres campesino, eres de las clases medias. Los de arriba no van a pagar, pero necesitamos el dinero para el gobierno y tenme confianza que así van a salir bien las cosas. Pues, ¿quién va a aceptar eso? O sea, entonces, es una gran oportunidad el llegar a un acuerdo, el llegar a un pacto. Podríamos ejemplificar con el encuentro reciente, hablando de actitudes del jefe de gobierno con el presidente Fox. Sí, nosotros estamos dando muestra de prudencia, estamos demostrando que queremos una relación respetuosa, una buena relación con el gobierno federal. Al principio nuestra actitud era otra. ¿Por qué razón? Bueno, primero, porque había que distinguir los dos proyectos. Se pensaba que todo era lo mismo y no es así. El presidente Fox obedece a un proyecto político, lo impulsó un partido, muy respetuosamente yo digo un partido de derecha, un partido conservador, tiene un proyecto. La prueba está que no ha habido un cambio en política económica, prácticamente es la misma política que se empezó a aplicar desde la época de Salinas. Nosotros tenemos un proyecto diferente. Para nosotros lo fundamental es la mayoría de la gente. Vemos las cosas con un enfoque social. Entonces había que hacer esa diferenciación. Yo creo que ya se logró ese propósito. Segundo, como había un ambiente de mucho triunfalismo, se olvidaban ciertas cosas, ¿no? Se pensó de que se nos podía dar órdenes desde Los Pinos y nosotros pues somos autoridades legítimas. A nosotros nos eligió la gente, nuestro jefe es el pueblo, los ciudadanos. Entonces, hubieron cosas que no nos gustaron, el decirnos que teníamos que aumentar el metro, que teníamos que aumentar el agua. Entonces teníamos que fijar con mucha claridad nuestra postura, no permitir que nadie nos golpeara la mesa. Pero aclarado eso, y dada la circunstancia tan difícil que se está viviendo en materia económica, porque es grave la crisis, aunque se estén diciendo otras cosas. Se ofreció de que íbamos a crecer al 7%, luego bajaron los pronósticos al 4%, luego al 2.5%, en el primer trimestre se creció al 1.9%. Si nos va bien en este segundo trimestre, una vez que den los resultados, vamos a estar arañando el 1%. Ya los pronósticos de las corredurías extranjeras no nos dan en el año ni siquiera el 1% de crecimiento. ¿Qué significa esto? Pues significa desempleo. Y tenemos que ponernos de acuerdo en este tema, porque lo primero pues es la gente, ¿no? Cómo enfrentar el problema del agravamiento de la crisis económica. Por eso dijimos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a esperar para que el presidente haga sus cambios. Me refiero no a cambios de personas, sino
en la estrategia que se viene siguiendo, porque obviamente en los primeros meses no funcionó, pues no se aceptó lo de la reforma fiscal, al menos esa es mi percepción, que la gente no quiere eso, y se desataron una serie de críticas. Entonces vamos a que todo el mundo nos serenemos, a dar el tiempo para que se apliquen programas, ojalá y se aplique un programa emergente de creación de empleos, no dejar nada más a ver, ya se está recuperando la economía norteamericana o se puede recuperar la economía norteamericana y por añadidura aquí las cosas van a mejorar o el mercado va a reaccionar solo. Entonces, ¿para qué estamos? Y mientras... Sí, entonces el Estado tiene que actuar y se tiene que impulsar un programa emergente para enfrentar el problema del desempleo. Y hay instrumentos, el Estado tiene instrumentos para eso. Hay que soltar el gasto público que está atorado por problemas de la normatividad, todavía no se está ejerciendo de manera adecuada. La inversión pública siempre reactiva la economía, esto hay que verlo. Hay que echar a andar un programa de impulso a la industria de la construcción para generar muchos empleos. En fin, hay que llevar a la práctica una serie de acciones. Ese fue el propósito de esta llamada tregua. Ahora, fuimos ahora a Los Pinos y le hicimos un planteamiento muy específico, muy concreto, que tiene que ver con el centro histórico. Lo vio bien, lo aprobó y ya estamos caminando en ese sentido. Ahora bien, Andrés Manuel López Obrador, bien lo sabemos, es crítico, muy crítico. Es también autocrítico. Sí, ¿qué ha pasado en esta primera etapa del gobierno en el Distrito Federal? ¿En qué consideras que se ha avanzado y en qué no se ha podido todavía avanzar? Yo creo que hemos avanzado en lo general. Tenemos dificultades que tienen que ver con el rezago y con el atraso, con la complejidad de los problemas. No se puede en 7 meses cambiarlo todo. Hay problemas estructurales de fondo. Ayer mismo, con lo del accidente del tren ligero, pues hay presupuesto, hay dinero para el mantenimiento. Es una situación que está vinculada a la condición humana. Claro, si no tuviésemos un sistema manual en donde interviniera menos la gente y todo lo hicieran las máquinas, si el sistema estuviese automatizado, que la señal, si está en roja, que no dependa del conductor del tren, sino que al estar en rojas automáticamente se para el tren. Si tuviésemos ese sistema, estaríamos abatiendo los riesgos. O sea, hacia allá tenemos que ir, pero todo esto es un proceso. Ahora resulta de que depende más, en el caso del tren ligero, de la responsabilidad o no, del profesionalismo o no, del operador, del supervisor. Entonces, son asuntos que tienen que ver más con la condición humana, que tienen que ver más con nuestras conductas, que tienen que ver más con lo que somos como país. Entonces, te pongo ese ejemplo, pero así te podría mencionar otros que tienen que ver con la seguridad pública, que tienen que ver con la recaudación. Sigue siendo el gran reto, ¿no? Ese la seguridad pública. Ese es el reto, ese es el desafío, ese es el gran problema. Eso es lo que más aqueja y atormenta a los ciudadanos y es a lo que tenemos que dar respuesta. Vamos avanzando, se está trabajando todos los días. Estoy entregado de tiempo completo a ese propósito. Es muy complejo. Yo tengo la confianza de que vamos a poder entregar buenas cuentas, como nos los está demandando
el ciudadano. Pero a propósito de demanda, así como también el gobierno a nivel federal, pues está también, para ser justos, enfrentando y desenredando cosas que venían desde hace mucho tiempo, y bueno, también con una inexperiencia, pero así como seguramente de un pacto nacional, para ir cerrando el círculo de esta conversación, saldrían sugerencias, demandas, propuestas de programas, de estrategias para el gobierno federal. Así estaría dispuesto el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador a asumir, a hacer suyas, si las ve viables estas propuestas, estas estrategias que muy probablemente emanen también de allí. Claro que sí, y no solo del gobierno federal, de todos los ciudadanos. Esto es un asunto de todos. Es responsabilidad nuestra, Sí. pero la seguridad es asunto de todos. Entonces, estamos abiertos a escuchar propuestas, a que todo el mundo contribuya, todo el mundo participe. Mira, uno de los programas que estamos aplicando en materia de seguridad tiene que ver con eso precisamente. Estamos instalando 70 centros de justicia en distintos puntos de la ciudad. Vamos a llevar a la práctica abajo lo que ya estamos haciendo arriba. Yo me reúno todos los días con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, con la consejera jurídica. A las 6 de la madrugada. A las 6:30. 6:30. Ah, bueno, ya es tarde, pues. Ya es tardísimo. Además, tú tienes mucha experiencia en eso, tú me ganas. O sea, estamos aquí un poquito antes. Entonces, nos reunimos, revisamos el parte todos los días. Sabemos qué pasa el día anterior, tomamos decisiones de manera conjunta. Esto mismo queremos que se haga abajo, en 70 sitios de la ciudad. A ver qué pasó en la cuadra o en el parque aquel o en la plaza pública. Así es, ahí se van a reunir a las 8 de la mañana todos los días, en estos 70 centros, el Ministerio Público, el jefe de sector, el juez cívico, un representante del jefe o de la jefa delegacional y una representante del jefe de gobierno, en 70 puntos. Son programas integrados de procuración de justicia y de seguridad pública. Ya estamos instalando estas coordinaciones, llevamos 18, espero que en septiembre tengamos las 70. Ahí van los ciudadanos, el propósito es que vaya la gente a hacer sus planteamientos, pero no solo a presentar las quejas, sino también a hacer propuestas. Si no contamos con el apoyo de los ciudadanos, no tendríamos la misma eficacia. Entonces ya están funcionando estos centros y consideramos que para finales de este año ya tenemos una mejor organización en lo que corresponde al servicio que debemos de ofrecer a la gente en materia de seguridad pública. Esto implica también un crecimiento en oficinas. Tenemos ahora 52 agencias del Ministerio Público y van a ser 70, porque son 70 centros. Tenemos 51 sectores de la policía y van a ser 70. Tenemos 36 juzgados cívicos y van a ser 70. O sea, en cada centro va a haber una representación de la Procuraduría, de Secretaría de Seguridad Pública y de la Consejería Jurídica, más la participación de los ciudadanos. Y vamos a evaluar esta coordinación territorial, porque vamos a llevar un seguimiento diario, a ver qué coordinación está cumpliendo con su responsabilidad, y esto se puede expresar en los índices delictivos, es decir, cuántas denuncias se han atendido y sobre todo si han habido, como se llama, remitidos al Ministerio Público, es decir, si se han castigado los delitos, si se está castigando nada más delitos que tienen que ver con el juez cívico, de faltas a las normas establecidas en la ciudad,
y no se está castigando a verdaderos delincuentes. O sea, todo esto lo vamos a ir midiendo y a partir de ahí pues vamos a tratar de recompensar, de reconocer el esfuerzo de los servidores públicos y también de castigar a quienes no están cumpliendo con su deber. Finalmente, a reserva de que quieras puntualizar algo más, ¿cuáles los compromisos, la revitalización de compromisos luego de esta primera etapa? Decíamos que todos los seres humanos somos cíclicos por naturaleza, entonces ya como que cada vez que se escribe un capítulo hay que pensar en el siguiente, cuál sería el restablecimiento de estos compromisos fundamentales del gobierno del Distrito Federal para quienes están siempre esperando soluciones definitivas, si no al 100%, sí en un alto grado de acuerdo a la expectativa generada. Primero, no cambiar en convicciones, en principios. No nos ha mareado ni nos va a marear el poder. El poder obnubila, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Eso no ha pasado ni va a suceder. Vamos. De veras, ¿a poco cuando se asoma Andrés Manuel y ve el Zócalo desde sus oficinas? Sí, no hay no, tantito, así como que... No hay mareo, para nada. Primero eso. Segundo, no olvidar las convicciones. Hablar con la verdad, no ocultar las cosas. En esto del tren ligero, ayer en la mañana habían dos versiones y por el lado de funcionarios del gobierno prevalecía la versión de que tenían la culpa los microbuseros. Y la instrucción fue: esperemos el dictamen de la Procuraduría. Y la instrucción, que no hace falta, porque él es un hombre de principios, pero para que no quede duda, al procurador fue apego a la verdad, lo que resulte. Y así vamos a actuar en todo. Entonces, ese es un compromiso. Otro compromiso es no a la corrupción, no a la impunidad en el gobierno de la ciudad. Y otro compromiso es seguir ayudando a la gente que más lo necesita, que más lo requiere. Entonces, estoy muy satisfecho porque hice 40 compromisos antes de entrar al gobierno y llevo cumplido alrededor de 36. O sea, ofrecí 40 puntos antes de entrar al gobierno. Y en ese sentido hay total independencia de los órganos. Por ejemplo, hoy la Contraloría emite un dictamen sobre el caso Rosario Robles. ¿Hay independencia? ¿Habrá independencia de la Procuraduría para investigar lo de la señora Padierna? Sí. Todo esto, ¿de verdad hay una garantía en general? Es una garantía de todo esto. Y esa es mi fortaleza, Ricardo. Si yo empiezo a mentir, si empiezo a hacer politiquería, si me quiero pasar de listo y trato de engañar a la gente, siempre he dicho que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Sí? Al rato no voy a poder hablar, no voy a tener autoridad moral, no voy a tener autoridad política. Entonces yo no le puedo decir a la Contralora, a Berta, a Luján, oye, por aquí es, esta es la línea. Ni al procurador tampoco. Ni al procurador. Además, que no me lo permitirían. O sea, el procurador es capaz de renunciar ante una propuesta indecorosa, porque es un hombre de convicciones, es un hombre de principios, por eso está ahí. ¿Y la Contralora igual? Y la Contralora igual. Y esto es lo que me da la fuerza. O sea, pueden ahí nuestros opositores, porque además ese es su trabajo, como es el trabajo de todos los políticos, de todos nosotros. Podemos hacer cuestionamientos, podemos hacer críticas. Además, tenemos que aceptar la crítica. Pero yo quiero sentirme bien conmigo mismo. No que me agarren, ¿no?, en curva. ¿Te imaginas el día que me puedan demostrar una incongruencia? Como se dice coloquialmente, no me la voy a acabar. O sea, pero además es un asunto de convicciones. No voy a dejar de pensar
como pienso hasta ahora. O sea, siempre voy a mantener eso. Eso es lo que le puedo decir a la gente. Claro, es muy complejo el gobierno de la ciudad. Como dije, es mucho el rezago, el atraso, pero ahí estamos todos los días. Y se ha avanzado y la gente lo está entendiendo. Lo está entendiendo bien. Lo veo en la calle, en mis recorridos, en las giras. La gente me apoya, me respalda. No todos, porque no estamos, además no lo deseamos. Pero también acepta la crítica. Claro, ¿por qué no? Vamos a aceptar la crítica si es consustancial a la democracia. O sea, todos tenemos que opinar y yo estoy muy de acuerdo con lo que está sucediendo. Ahora hay más apertura en los medios. Antes era muy difícil. Bueno, tú fuiste víctima de eso. ¿Sí? O sea, tú padeciste. Y nosotros también. Claro, soy jefe de gobierno, es muy difícil que me cierren los medios ahora. Pero cuando éramos opositores, cuando luchábamos por la democracia, había una actitud distinta en los medios, ¿sí? No en todos, había excepciones. Por eso tenemos que reconocer a los buenos periodistas. Hoy es 6 de julio, o sea, el 6 de julio del 88, para mí se inauguró una etapa nueva en el país, ¿sí? El 6 de julio del 97, por primera vez desde los años 20, los ciudadanos del Distrito Federal eligen a su gobernante. Se acabó la etapa de los regentes, de las imposiciones. Es el pueblo el que elige. Hoy es un día extraordinario, pero eso tiene que ver con la contribución de muchos. No se puede atribuir a una persona, a un partido, a un grupo. Aquí todo el mundo ha contribuido, todo el mundo ha apoyado. Y el motor fundamental de este cambio es la gente, la sociedad. ¿Sí? Siempre por adelante de los partidos políticos, hay que Siempre. reconocer, de los medios de comunicación, por supuesto, y de los gobiernos. Así también, es, ¿no? así es. Pero actualmente los medios están a la par de lo que quiere la gente, lo que quiere la sociedad. No se han quedado rezagados. Y también en el caso del poder público hay un cambio. Entonces este escrutinio que se da a los políticos, que no nos ven con lupa, sino con microscopio, a nivel de los medios, pues esto es parte de un cambio. ¿Cuándo le iban a cuestionar algo a un presidente? Eran como dioses los presidentes. No se podía tocar al intocable. Y Por supuesto. ¿cuál era la divisa de la prensa? Obedecer y callar, aplaudir, quemar incienso. Eso ya no. O sea, hay que contar lo bueno, lo que hemos cambiado. Tú decías hace un momento de que me asomo ahí al Zócalo, ¿no? Y puedo decir, soy el jefe de gobierno de esta gran ciudad. Bueno, sí, me asomé el primer día que llegué. Y abrí la ventana y me asomé y vi el Zócalo. Y me acordaba yo que 3 o 4 años antes. ¿Y no vio también para el otro lado el otro edificio? Con los vecinos. ¿Con los vecinos? Sí, siempre veo ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vecinos? Y espero que ¿No haya le una inquieta eso política ahorita? de buena vecindad. Ah, Nada más. Nada hasta más, ahí de buena llegamos. vecindad. Ah, Sí. luego, No, pero me acerqué, hace 3 o 4 años yo estaba ahí protestando enfrente. ¿Cómo no han cambiado las cosas? Pues claro que han cambiado mucho. Y no por mi situación, bueno, como un opositor, ¿sí? Ahora está gobernando la ciudad. Hablaba yo hace un tiempo de cuando por primera vez nos permitieron pasar un mensaje en la televisión. Era yo presidente del PRD, pero no fue hace 10 años, fue hace 5 años apenas. Por primera vez, ¿sí? Porque antes, aunque se pagara, no pasaba. sí, ni Y regresamos, lo tuyo. O sea, un reportaje, entre otras cosas, ¿no? Valiente, con apego a la verdad, todo lo que te provocó. Ahora ya no. ¿Sí? Ahora no es que vamos a censurar a Ricardo. ¿Quién va a censurar a Ricardo? Ahora la sociedad civil, el pueblo, tiene más participación. Yo espero que
cada vez tenga más las riendas del poder en sus manos, el ciudadano, y que no es la decisión que del jefe de gobierno, que el presidente de la República, que el secretario de Gobernación. Ya lo decidimos y es una sentencia. Sale este programa del aire. Eso ya no, eso es historia. ¿Sí? Y qué bueno que esto esté pasando en el país. Pues por lo pronto lo que nosotros hacemos, sí, qué bueno. Algo más que puntualizar. Nada, que estoy muy a gusto en este programa, que siempre voy a reconocer la calidad periodística de Ricardo Rocha, su pluralidad, que es un factor de estos nuevos tiempos de cambio. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal. Gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros esta mañana y la confianza en este espacio. Eso fue en el 2001. 20 años después, estamos aquí de nuevo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.